50 personas de diferentes orígenes sociales representarán a la sociedad. Hoy volvemos a confrontarlos con dinámicas, tests y entrevistas que nos permitirán respuestas a nuestros principales desafíos sociales. Los dominicanos están cada vez más reactivos. La sociedad está cada vez más violenta. Tenemos muchas preguntas y las respuestas están en su cerebro. Él es un pastelero y él es el dueño del restaurante, ¿me entendieron? Los 5 discuten como si fuese una sola persona. Los ciudadanos de todos los países no resuelven sus conflictos de la misma manera. Cada sociedad tiene tendencias distintas. La nuestra no va por buen camino. Las noticias hablan a diario de ciudadanos más reactivos y violentos. ¿Cómo resolvemos los conflictos y qué influye en estos comportamientos masivos? De nuevo, los 50 cerebros desconocen qué tipo de actividad será realizada. Han sido despojados de sus celulares y relojes y apartados para responder a esta cita con el centro de su pensamiento. Nos acompaña el doctor en conducta humana Mario García. Es un catedrático argentino, investigador del cerebro y escritor de Mi cerebro, mi yo y mis relaciones, y mi personalidad indomable. Bienvenidos a 50 cerebros. Dos niños se golpean en la escuela, discusión por un parqueo, un pleito en el barrio o en el trabajo, un mismo conflicto por años en un sindicato, divisiones políticas por incapacidad de manejar realidades. Todos reflejan cómo manejamos los conflictos. Esto es lo que se da en los diferentes conflictos que se presentan, por ejemplo, entre el Estado y los gremios. Entonces, el involucramiento que tienen los gremios o los dirigentes gremiales hace que el conflicto sea grande. Los políticos, por un lado, quieren solucionar, pero también los gremialistas quieren solucionar. Y entonces, la razón de ambos involucrados está en un nivel muy bajo porque las emociones lo superan. Pero como nosotros ya no queremos más sociedad, decidimos partir la mitad y mitad, que es lo justo, para que ellos hagan lo que ellos entiendan y nosotros hacer lo que nosotros entendamos. Los conflictos, lo que es igual a tener distintas formas de ver la vida, son parte de la existencia. Pero una sociedad organizada debe gestionar una buena resolución de conflictos. Según la ciencia, la conflictología es la capacidad social de intervenir buscando salidas de manera pacífica. Una receta de la que estamos necesitados. Los 50 cerebros nos ayudarán a entender cómo resolvemos los conflictos. Si el conflicto es grande, mi involucramiento es grande, por lo tanto tengo más posibilidades de perder la razón. De hecho, cuando el conflicto es grande, me supera la capacidad de racionalizar. Entonces, a medida que crece el estado emocional, el estado racional desciende. Para algunas escuelas de pensamiento, los conflictos son un promotor de cambios. Para otras, los cambios no deben nacer del caos. La razón se maneja en todo lo que tiene que ver la corteza cerebral. Hablamos de las facultades superiores del ser humano, de razonar, de pensar, ¿verdad? Y de actuar conforme a ese razonamiento. Mientras que las emociones se manejan a través del sistema límbico. Por lo tanto, si el conflicto es grande, entonces el sistema límbico emocional maneja la conducta del ser humano. Los 50 cerebros se enfrentan a un desafío. Dos hombres eran dueños de un exitoso negocio de restaurante y ventas de pastelería en común. Como sucede muchas veces con las sociedades, deciden separarse por diferencias personales. Uno se queda con el restaurante y otro con la pastelería. El tema en cuestión surge con una naranja que pertenecía a la sociedad. Van a juicio. ¿Quién debe quedarse con la naranja? 5 son pasteleros y 5 son dueños del restaurante. Rápidamente empezó la discordia. Ambos grupos defendían su posición. Por lo tanto, había que encontrar una solución para las naranjas.
problema, ¿verdad? Nosotros queríamos partir la naranja a la mitad. Entonces, ellos no querían partirla a la mitad. Ellos decían que ellos querían donarla. Entonces, no dejaban, nosotros le estábamos explicando que donaran su mitad y que nos dejaran a nosotros nuestra mitad. El grupo 2 tenía una acalorada discusión. El grupo 3 y 5, 30 minutos después, no conseguía llegar a un acuerdo. Como restaurante pensamos que la naranja podría tener un mejor uso en nuestro local que en el local de la pastelería, ya que nosotros tenemos más posibilidades de utilizar la naranja tanto en comidas como en bebidas. Uno de los motivos de los cuales nosotros planteamos para quedarnos con la naranja fue que obviamente también nosotros hubiésemos puesto el mismo empeño y dedicación en mantener la naranja y la variedad de platillos y decoraciones que podemos hacer en nuestra pastelería con la naranja. Si partimos la naranja, entonces 50% es tuyo y 50% es mío. Entonces significa que yo perdí el 50% y que tú también perdiste el 50%. Y mientras se hacía difícil llegar a un acuerdo, algunos hacían propuestas muy creativas, tanto que estaban dispuestos a regalar la naranja con tal de ninguno ceder. Algunos chicos querían donar esa naranja a un tercero. Había otros chicos que querían, partir la naranja y que unos ocuparan el jugo, otro ocuparan las semillas, otro ocuparan la cáscara. Y entonces, pero siempre a partir de partir esa naranja. Aquellos que no partieron la naranja, entonces estaban en este gran conflicto de por qué partir la naranja. Si se puede sacar el 100% del provecho de esa naranja. El profesor García explica que el lóbulo frontal del cerebro humano es el centro del razonamiento y las funciones mentales que facultan al individuo a tener autocontrol de la conducta. Esta región del cerebro permite elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Por esta razón, hay que educarlo. Cuando el conflicto genera una situación emocional de involucramiento, dependiendo del grado de involucramiento de las partes, entonces nuestro sistema límbico sale a flote. El sistema límbico maneja entonces las situaciones emocionales o la conducta emocional del ser humano. Hay hombres y mujeres del saber científico que actúan por impulsos. Son enanos emocionales y no tienen equilibrio. Ante situaciones que los desbordan, pierden el control. Se les etiqueta como gigantes intelectuales, enanos emocionales. Una frase que explica que no todo es educación racional. Hay que educar las emociones. Hay métodos para que yo pueda utilizar el 100% de la naranja y que tú también puedas ocupar el 100% de la naranja, porque son dos negocios distintos. Por ejemplo, si el restaurante se encarga de hacer jugos, entonces ocupemos el jugo para el restaurante. Pero la pastelería necesita la cáscara y necesita el bagazo. Entonces ocupemos el jugo aquí del 100% de la naranja y devolvamos el 100% de la cáscara y del bagazo al pastelero. A los 50 cerebros también les tocó de manera individual resolver un conflicto de partición. Las respuestas arrojan mucha información sobre la conducta. En el litigio siempre hay una parte que pierde y la otra que gana, o por lo menos casi siempre. Entendiendo que el juez a veces trata de ser equitativo, como quiera siempre hay alguien que pierde. Por lo tanto, el litigio no es la mejor manera de resolver conflictos. Además, el litigio implica muchos gastos económicos. Hay mucha burocracia y mucho tiempo perdido. Que ellos nos digan cuáles beneficios ellos quieren obtener y nos ponemos de acuerdo. A mayor consumo, ¿qué va a pasar? Mayor beneficio. Las investigaciones científicas dicen que el pensamiento NASA adopta el individuo su pensamiento anulando su propio yo. Hay otra forma de resolver el conflicto que tiene que ver con la conciliación. La conciliación, como su propio nombre lo indica, busca la paz, el acuerdo. Por lo tanto, ahí implica que una de las partes puede ceder. Por lo tanto, la parte que cede en este caso pierde. En realidad, ¿cuáles son las mejores respuestas? Hay una cuarta forma de resolver conflicto
donde ambas partes ganan y tiene que ver con la mediación. De hecho, los mejores sistemas educativos a nivel mundial utilizan el sistema de mediación para resolver conflictos, por ejemplo, en las aulas o en conflictos entre maestros y alumnos. Ahí está la mediación. En nuestra sociedad se nos ha enseñado por años a ganar para que el otro pierda, o sentir que perdemos si cedemos en algún punto, lo que es incorrecto. Lo que a mí más me gustó es de aquellos chicos que no partieron realmente la naranja, porque en un conflicto no hay necesidad de perder. La mejor resolución del conflicto busca ganar para ambas partes. Según la ciencia, ante un conflicto, el cerebro se activa, desatando una feroz lucha entre razón y emoción. A medida que las emociones aumentan, la capacidad de razonar desciende. Por lo tanto, cuando un conflicto es fuerte, como un conflicto gremial, por ejemplo, con paros y huelga, entonces la gente que está involucrada se manejan más bien por emoción y no por razón. Cuando el individuo arrastra situaciones traumáticas por carencias formativas durante su desarrollo, las emociones someten a la razón y el individuo actúa irracionalmente. Los límites creados por la ley son el punto de partida para la solución de conflictos personales y sociales. En ese sentido, las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero aun cuando esto falla, tu control remoto es el cerebro y no tienes por qué perder el control. La ciencia dice que hace falta en la sociedad, en la familia, en la escuela y en las distintas instancias de la sociedad más personas con las condiciones de ser mediadores.